Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el Nuevo Testamento. En el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, cuyo estudio damos comienzo hoy, Jesús continúa su controversia contra los fariseos y saduceos. Exige una confesión de sus discípulos y Pedro responde a nombre del grupo. Luego Jesús los confronta por primera vez con la iglesia, su muerte y su resurrección. Este es un capítulo de distinciones penetrantes. Jesús hace aquí una diferenciación marcada entre sus discípulos y los príncipes religiosos. Los príncipes religiosos continúan tratando de tentarle. Él amonesta a sus discípulos que se guarden de ellos. Jesús pide un informe de sus discípulos en cuanto a la reacción de la multitud. Le informan que hay mucho desacuerdo en cuanto a la persona de Cristo, pero que todos se ponen de acuerdo en un punto, en que Él no era quien reclamaba ser. Cristo exigió entonces que sus discípulos hicieran una afirmación en cuanto a su aprecio por Él. Cuán diferente es su confesión a la del resto de la multitud. En este capítulo 16 encontramos 3 puntos de vista en cuanto a Jesús. Primero, los fariseos y saduceos pensaban que Jesús era impostor y que no era el Mesías. En segundo lugar, la multitud creía que Jesús podría ser Juan el Bautista, Elías, Jeremías o uno de los profetas. Todos eran lisonjeros, pero todos cerraron el blanco. En tercer lugar, sus discípulos creían que Jesús era el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Pedro, al parecer, fue aquí el vocero de los discípulos. Por segunda vez, los fariseos y saduceos piden señal del cielo, y una vez más, Jesús se refiere a Jonás. Leamos los primeros 3 versículos de este capítulo 16 de Mateo. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, Cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Recuerde usted que en el capítulo 12 de este Evangelio de Mateo, el versículo 39, los escribas y fariseos ya habían pedido una señal especial. En aquella ocasión, el Señor les dio la señal del profeta Jonás, que también dará aquí. Pero primeramente en este pasaje les dice cuán buenos pronosticadores del tiempo son ellos. Jesús observa que ellos pueden pronosticar el tiempo, lucen como meteorólogos, pero parece que no pueden reconocer las señales de los tiempos. Jesús reconoce que están tratando de tenderle una trampa y amonesta a los suyos a que se guarden de ellos. Por segunda vez los llama hipócritas. Y entonces dicen los versículos 4 y 5 de Mateo capítulo 16, La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Por segunda vez el Señor refiere a los fariseos y saduceos a Jonás. Hay una nota de finalidad en su acción al volverse y apartarse de ellos. El Señor es conciso y breve con estos hipócritas, y solo les recuerda que como Jonás había permanecido bajo la superficie por 3 días, también él lo estaría. Y entonces veremos cómo amonesta luego a los discípulos en cuanto a la levadura de la falsa doctrina de estos príncipes religiosos. Notemos primero que los fariseos y saduceos no expresan intención alguna de recibirlo ni como Mesías ni como Hijo de Dios. En los versículos 6 y 7, Jesús les dijo, esta vez a sus discípulos, Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. En el capítulo 13 de este Evangelio de Mateo, aprendimos que la levadura siempre era un símbolo de maldad y nunca un símbolo de bien. El Señor confirma esto aquí cuando amonesta a sus discípulos a guardarse, es decir, a cuidarse de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Cuando alguien le amonesta a usted a que se guarde o se cuide de algo, es seguro que no es porque sea agradable ni bueno. Los discípulos, sin embargo, no comprendieron esta amonestación en cuanto a la levadura, pensando que el Señor les hablaba de la levadura del pan físico que habían olvidado traer. Ahora, cuando Jesús vio su falta de entendimiento, entonces les dijo, hombres de poca fe. Y fueron repetidas las veces que tuvo que recordarles de su poca fe. Leamos ahora los versículos 8 hasta el 12. Y entendiéndolo Jesús les dijo,
¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Si fuera un asunto de pan material, los discípulos debieran haber vuelto a los 2 milagros de Jesús, proveyendo comida para 5,000 y para 4,000, pero no se trataba de un asunto de pan material. La levadura entonces, según la interpretación misma de nuestro Señor, no significa otra cosa que la falsa doctrina. Cuando las personas hablan acerca de la levadura del Evangelio, usan una contradicción de términos. La levadura nunca representa el Evangelio. La levadura, según este pasaje, equivale a la falsa doctrina de los fariseos y de los saduceos. En todo nuestro viaje por este Evangelio de Mateo, debemos poner las mentes y estar siempre alertas, porque este Evangelio es la clave del resto de las Escrituras. Debemos hacer observaciones penetrantes y anotar con cuidado lo que pasa para poder hacer las distinciones correctas. Después que Jesús interpreta el significado de la levadura, Él y sus discípulos salen, y leyendo ahora el versículo 13 y el verso 14, vemos que, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Si usted mira el mapa, encontrará que hay 3 Cesareas. Cesarea de Filipo está situada al norte del mar de Galilea. El Señor Jesús entonces está en el norte y está en una posición de la cual volverá y de donde comenzará un movimiento directamente hacia Jerusalén y la cruz. Antes de empezar aquel viaje, hay 2 cosas que el Señor quiere que estén aclaradas en las mentes de sus discípulos. Y amigo oyente, esas eran las mismas cosas que ahora tienen que estar claras en nuestras mentes para ser cristianos verdaderos. Hay que saber lo que hizo Jesucristo y quién es Él. Esto es lo que determina su salvación. Si usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que Él murió y resucitó para conseguir su salvación, si cree en quién es Jesús y en lo que ha hecho a su favor, entonces puede usted tener la seguridad de su salvación. Cuando el Señor Jesucristo hizo la pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, formuló una pregunta que se ha seguido haciendo a través de los siglos. Es una pregunta que Jesucristo todavía pide sea contestada aún en nuestros días. Jesús todavía es el hombre más controversial que jamás haya vivido en esta tierra. Los discípulos dieron al Señor los puntos de vista de las multitudes, y si usted llevara un micrófono a una esquina en su pueblo, sin duda recibiría muchas de las mismas respuestas, porque los hombres todavía están confusos en cuanto a la identidad de Jesús. La mayoría de las personas lo consideraron un gran hombre, pero no hubo ningún acuerdo en cuanto a su identidad. Esta misma confusión y falta de acuerdo en cuanto a la persona de Cristo prevalece aún en nuestros días. Todos estos criterios lisonjeros son deficientes, porque no dan con su verdadera identidad. Sin embargo, es interesante notar que todos lo alaban como un gran profeta o un gran maestro. Un predicador joven tomó una encuesta haciendo la pregunta en cuanto a quién fue Jesús. Una persona dijo que él fue un gran maestro. Otra dijo que fue el fundador de la religión. Un hombre pensaba que era una buena persona, y hubo quien más le colocara en la clase de las famosas personalidades de la historia. Quizá usted, amigo oyente, quisiera hacer una encuesta similar, y nos interesaría mucho saber los resultados. Bien, ahora el Señor hace otra pregunta a sus discípulos en los versículos 15 y 16. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El tiempo ha llegado para que los discípulos hagan una decisión y que den una confesión sobre su propio punto de vista. Evidentemente, Simón Pedro fue el vocero del grupo y lo llama el Cristo, que quiere decir el Mesías, el ungido, el que cumplía todas las profecías del Antiguo Testamento con respecto al Mesías. Pero asimismo dijo que era el Hijo de Dios. Con esto le atribuyeron a Jesús toda la plenitud de su persona, misión y obra,
aunque es obvio que no entendieron en detalle las implicaciones de todo lo que esto significaba. Hasta este momento, este fue el testimonio mayor y la mejor confesión que pudo ser hecha en cuanto a Jesús. Este en verdad es Jesús. Ahora el versículo 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Solo el Espíritu Santo puede darnos a conocer lo que necesitamos saber en cuanto a Cristo. Ningún hombre hoy puede llamar a Jesús el Cristo, sino por el Espíritu Santo. Ni carne ni sangre reveló a Pedro estas cosas profundas de Dios. El mero hecho de estar con el Señor Jesús mismo por 2 años y medio no causó que Pedro entendiera que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías. Fue por revelación del Espíritu Santo. Muchas veces decimos, si únicamente pudiera haber pasado unos 2 o 3 años con Jesús, entonces sí que podría conocerle bien. Amigo oyente, ahora mismo usted puede entrar en contacto íntimo con Jesucristo y pasar el resto de su vida con Él, gracias a la labor del Espíritu Santo. Ahora en el versículo 18 continúa hablando Jesús y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a considerar este versículo con cuidado. Es evidente que es muy fácil aquí hacer una equivocación de vocablos. Tú eres Petros, o sea, una piedra pequeña, y sobre esta Petra, roca o masa rocosa, edificaré mi iglesia. Él no iba a edificar la iglesia sobre Pedro, ni sobre la confesión de Pedro, pues solamente Jesús es la roca. La iglesia está edificada sobre Cristo. La confesión de Pedro lo colocó sobre la roca. Pedro mismo aclara muy bien en sus epístolas el hecho de que Cristo es la roca fundamental, la piedra angular. El apóstol Pedro lo explica en su primera carta, capítulo 2, versículos 4 al 8, diciendo, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. También el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 3, versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cristo es la roca, y Él dice que sobre esta roca edificará su iglesia. La iglesia estaba todavía en el futuro cuando el Señor hizo esta declaración. Y favor de no decirme que había una iglesia en el Antiguo Testamento, porque la iglesia no emergió sino hasta después de la muerte, la resurrección y ascensión de Cristo, y su envío del Espíritu Santo. No pudo haber existido una iglesia hasta cuando todas estas cosas se hubieran cumplido. Edificaré mi iglesia, dice el Señor. Es una frase que indica que lo haría en el futuro. Ahora, las puertas del Hades se refiere a las puertas de la muerte. La palabra usada aquí es el Hades y Seol del Antiguo Testamento, las cuales se refieren al mundo invisible y significan la muerte. Las puertas de la muerte no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Uno de estos días, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. Aquella voz de mando será como la voz de un arcángel, y levantará a los suyos cuando venga. Así lo expresa el apóstol Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, donde dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo,
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 57, dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, volviendo al capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, en el versículo 19, el Señor continúa hablando y dice: Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, ¿cuáles son las llaves del reino de los cielos? ¿Fueron dadas solamente a Simón Pedro? No, amigo oyente, fueron dadas a todos los que hagan esta misma confesión en cuanto a Jesucristo. Las llaves eran un símbolo de la autoridad del oficio de los escribas, los cuales interpretaban las Escrituras al pueblo. Cada cristiano hoy en día tiene las Escrituras, y por eso tiene las llaves. Si detenemos la palabra, atamos en la tierra. Si predicamos la palabra, desatamos en la tierra. Ningún hombre ni iglesia individual tiene las llaves a la exclusión de todos los otros creyentes. Hoy en día tenemos una responsabilidad de predicar el Evangelio, porque esta es la única cosa que puede salvar al hombre. Ahora el versículo 20 dice: Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. El Señor hizo esta petición porque el solo hecho de saber quién es, de por sí no salvará a nadie. Para encontrar la salvación, amigo oyente, hay que saber quién es y lo que Él hizo por nosotros, reconocer nuestra propia necesidad y entonces aceptar a Jesucristo personal e individualmente como todo suficiente Salvador y Señor. Entramos ahora a otro aspecto en este capítulo 16. Veremos que por primera vez el Señor Jesús anuncia su muerte y resurrección a sus discípulos. La ocasión para estas palabras fue aproximadamente 6 meses antes de que en realidad fuera crucificado. Ahora, ¿por qué esperó tanto tiempo antes de hacer un anuncio tan importante? Es obvio que los discípulos no estaban preparados para recibir el anuncio, ni aun en esta ocasión, a juzgar por su reacción. Jesús repitió 5 veces el hecho de que iba a Jerusalén para morir. Así lo vemos en este versículo 21 del capítulo 16. También en el capítulo 17, versículo 12. Luego los versículos 22 y 23 de ese mismo capítulo 17. Más adelante en el capítulo 20, versículos 18 y 19. Y finalmente en el versículo 28 del mismo capítulo 20. A pesar de esta instrucción intensiva, los discípulos no pudieron comprender el significado de todo esto, sino hasta después de su resurrección. Leamos ahora el versículo 21 de Mateo capítulo 16. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto es lo que hizo el Señor Jesús por usted y por mí, amigo oyente. Este es el Evangelio, o sea, las buenas noticias de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó también conforme a las Escrituras. Es necesario saber quién es, y también es necesario saber lo que hizo por usted y por mí. Si sabe estas dos cosas, y por la fe cree y las recibe, entonces usted es salvo. Esto nunca antes había sido revelado, exceptuando a Nicodemo en el principio de su ministerio en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, versículos 14 y 15, donde dice:
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es nuestra oración, amigo oyente, al concluir el programa de hoy, que usted abra las puertas de su corazón al Hijo de Dios en esta misma hora, y le reciba como su Señor y su Salvador, para que así pueda tener la seguridad completa de disfrutar de una vida eterna con Cristo Jesús. Dios le ayude a hacerlo. En nuestro próximo programa continuaremos estudiando los siguientes versículos de este capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, y nos anticipamos a agradecerle por volver a sintonizarnos. Será pues, hasta entonces, es nuestra oración que Dios le bendiga abundantemente. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Evangelio según San Mateo. El día de hoy concluiremos nuestro estudio del capítulo 16 de este primer libro del Nuevo Testamento. Al final de nuestro programa anterior vimos que Jesús había comenzado a anunciar su muerte. Ahora en los versículos 22 y 23 leemos: Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Parece que Pedro es una vez más el vocero de los discípulos. Él dice: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. No debes, no puedes ir a la cruz. La cruz simplemente no formaba parte de sus pensamientos en ese momento. Es satánico que alguien niegue los hechos del Evangelio estando en una posición como la de Simón Pedro. Jesús murió por nuestros pecados en la cruz, y es satánico negarlo, especialmente para un hombre en el púlpito. Lo único que puede salvar es la muerte de Cristo en la cruz. Pedro más tarde dijo en su primera carta, capítulo 2, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¡Qué transformación se realizó en este hombre Pedro! En este capítulo, el Señor dice: Quítate de delante de mí, Satanás. Y sin embargo, en la primera carta, el mismo apóstol Pedro dice que Cristo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo en la cruz. Negar el valor de la muerte de Cristo es ciertamente satánico. Ahora el versículo 24 dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Muchas personas interpretan este versículo así: niéguese helados, o niéguese algún lujo acá en la tierra. Pero lo que este versículo dice es: niéguese a sí mismo. Ya se sabe que la persona más difícil de negar en todo el mundo es uno mismo. Tampoco dice aquí que es necesario tomar la cruz de Cristo para poder seguirlo. Tenemos que tomar nuestra propia cruz y así seguir al Señor. Hay una cruz para cada uno de nosotros si seguimos a Cristo. Ahora llegamos a una verdad de mucha importancia. Leamos los versículos 25 al 27. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. La persona que no corre los riesgos involucrados en llegar a ser discípulo del Señor Jesús, al fin perderá su vida eternamente. Lo opuesto también es verdad. En la segunda venida de Cristo, todas las cuentas serán arregladas y todo el mundo recibirá sus recompensas justas. Y aquí concluimos nuestro estudio del capítulo 16 del Evangelio según San Mateo. Se nota que no hemos considerado todavía el versículo 28, pero el versículo 28 lo consideramos más bien asociado al capítulo 17. Por esa razón, vamos a incluirlo en nuestro estudio del capítulo 17 de Mateo.